Bien, ahí gracias, me estaba haciendo acordar. Los pequeños también tienen su momento para poder aprender de la palabra de Dios, así que invitamos a todos los pequeños de 3 a 6 años. ¿Alguien me confirma? ¿Es así? Me parece que es así. De 3 a 6, que pueden subir ahí arriba, tienen su tiempo. Muchas gracias, Maxi, y a todo el equipo de Alabanza. Buenas noches a todos. Bienvenidos también a todos aquellos que están en esta noche aquí compartiendo con nosotros este tiempo de alabanza y también de compartir la palabra de Dios, ¿no? Antes de iniciar el mensaje, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha estado orando por mí, por mi familia, en esta semana difícil de la partida de mi mamá, pero damos gracias a Dios y le alabamos por la esperanza de Cristo, ¿no? Es una tristeza con esperanza, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Una esperanza de reencuentro a los pies de nuestro amado Salvador. Y así como leemos allí en Filipenses, es la muerte para el Hijo de Dios, para quien ha creído en Cristo Jesús, es cerrar sus ojos aquí en la tierra para abrirlos en la presencia del Salvador, ¿no? Y no hay dicha más grande que esa. Aquel que ha creído en Cristo Jesús, la muerte no tiene nada que perder, sino todo para ganar. Y parte de esto tiene que ver con lo que vamos a compartir en esta noche, ¿no? La intervención de Dios en la historia del hombre. Cuando nosotros pensamos en estas fechas, que estamos ya cerca de la Navidad, uno comienza a hacerse muchas preguntas, ¿eh? Y con perdón quizás de algunos que ya las hayas escuchado, pero queriendo ayudar a tender un puente hacia aquellos que están conociendo acerca de la palabra de Dios, uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿qué es la Navidad? ¿Ah? ¿Qué es esta celebración? ¿Es una celebración cristiana? Bueno, por cierto que sí. ¿Ah? ¿Es una celebración bíblica? Y por cierto que no. ¿Ah? Oh, ¿cómo es eso? O sea, no hay ninguna parte en la Biblia donde nos diga que nosotros tenemos que celebrar la Navidad. Es una celebración de origen cultural, más bien, ¿eh? Y en esto nosotros tenemos que reconocer de que cuando hablamos de algo cultural, estamos pensando de que no todo lo que viene de nuestra cultura es esencialmente malo. Hay cosas que son de la cultura y nosotros las reconocemos buenas, ¿eh? Por ejemplo, en nuestra cultura santiagueña, lo de la empanada, el mate, decimos, qué buena la cultura, ¿eh? Pero tampoco tenemos que ignorar que aquellos elementos de la cultura que transgreden las leyes de Dios, no hay manera de justificarlos. Entonces, uno debe discernir dentro de los elementos culturales cuál de aquellos son buenos y cuál de aquellos son malos, y para eso la palabra de Dios nos permite hacer el tamiz y discernir. Bueno, en la celebración de la Navidad, a mí desde la experiencia de ser docente, puedo tener un sondeo, ¿no?, de la cultura. Especialmente trabajo en nivel inicial y nivel medio. Y los niñitos me dicen que es la Navidad. A ellos me dicen Santa, ¿eh? Uno me mató ahora finalizando las clases, le pregunté qué es la Navidad, me dijo nieve. Le dijo, ¿cuándo has visto nieve en Santiago? ¿No? Bueno, es lo que la cultura transmite, lo que vamos recibiendo, ¿no? ¿Y qué es la Navidad? Y bueno, para muchos la Navidad es un tiempo de reunión familiar. Bueno, y es bueno, ¿no? Este aspecto de la cultura es bueno, la reunión familiar, la juntada, la celebración. Para otros la Navidad es sencillamente un tiempo de comidas o de compras. Los niños, ¿saben qué les encanta? Regalo. Piensa en Navidad, piensa en regalo. Cada vez más, ¿eh? Antes, en nuestra época, nosotros nunca esperábamos regalo en Navidad. Todos saben, de la generación mía, que no. Para Reyes sí, ¿eh? Pero ahora no, ahora piden en Navidad y también en Reyes, ¿eh? Y bueno, pero así es la cultura consumista. Cuanto más se gasta, mejor. Pero no se trata de eso la Navidad. Si hay un sentido de la Navidad, este debería ser enfocarnos en el actor de la Navidad, en el centro de la Navidad, o podríamos decir en el cumpleañeros, ¿no? Porque la Navidad, que viene de la palabra nacimiento, es la recordación de un nacimiento especial.
el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que nosotros vamos a ir por algunas porciones de la Biblia y algunas imágenes que nos van a permitir poder rescatar los elementos esenciales de la Navidad. ¿Cómo la Navidad tiene que ver principalmente con nosotros, con vos que estás aquí en esta noche? Dios tiene un propósito para tu vida y la Navidad es parte, que entiendas, la Navidad es parte de ese propósito. Porque cuando entiendes el propósito de la Navidad, entiendes al Dios que está allí involucrado en ella. Bueno, al pensar en el nacimiento de Jesús, cuando Dios se vistió de pañales, algo que nosotros deberíamos reconocer en primer lugar, de que el nacimiento de Jesús no es el inicio de su existencia. Para nosotros sí, ¿no? Para nosotros, bueno, nuestra gestación, nuestro nacimiento es el inicio de nuestra existencia, pero no así con Jesús. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos encontramos claramente que la Navidad evoca a una persona que existía antes de nacer. A propósito, casi 800 años antes de su nacimiento ya fue anunciado. Fue anunciado quién era y cuál iba a ser su propósito. En Isaías leemos allí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que ese niño que habría de nacer sería Dios. Dios, no un ser humano común como nosotros. Dice allí la Escritura: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 800 años antes se había anunciado que él habría de nacer en una manera milagrosa de una virgen. Y claro, fue allí en el cumplimiento del tiempo donde el ángel se presentó a María, ¿no? Una jovencita especial, ¿no? Sin duda una mujer de fe, que conocía las Escrituras, que sabía del cumplimiento de las Escrituras en la venida del Mesías y que tuvo en su corazón entregarse a los planes y propósitos de Dios. Y el ángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y ella dijo: ¿cómo puede ser esto? Solamente estoy comprometida, nunca he tenido contacto con varón. Y entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ser que nacerá será santo, es hijo del Altísimo. Y María dijo: hágase tu voluntad. Pero claro, ahora venía el momento donde tenía que avisarle a José, su prometido. Faltaban meses para sus bodas. Y te imaginas allí llegar a José y le dijo: José, tengo algo que decirte. Y José dice: bueno, hablemos. José también un hombre piadoso, ¿no? Creyente, temeroso de Dios. ¿Pero qué tienes que decirme? Y María le dijo: quiero decirte que estoy embarazada. ¿Qué? Dice José. Se quiere agarrar la cabeza, no entiende qué pasa. Ni María entendió primeramente, ni José entendió primeramente. Dios envió su ángel y le dijo: José, tienes que recibir a María, tu mujer, lo que en ella es engendrado desde el Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo, y vos, José, le pondrás su nombre Jesús, que significa Salvador, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que estamos hablando de alguien muy especial. Allí esos 800 años antes, Isaías proclamó acerca del mensaje de Dios, especialmente en un ámbito del reino de Judá, ¿no? Pero había otro profeta que dio la palabra de Dios al pueblo, allí en las comarcas, y ese fue Miqueas, ¿no? Y Miqueas escribe así en el capítulo 5, versículo 2, no sé si aparece aquí. Tienes que pasarme de 2 hasta el texto. Ahí está, bien. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Así que Miqueas anuncia otros detalles más acerca de la persona del Mesías, el que habría de nacer, y dice que nacería, escucha, casi 800 años antes se dice que él nacería en Belén, pero que no sería un ser humano como cualquiera de nosotros, sino que sería alguien eterno, alguien que en su misma esencia llevaría la dignidad de Dios, del rey, el principado sobre su hombro. Belén queda más o menos a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Sería, vamos a suponer que aquí estamos en Belén, Jerusalén sería como la banda. Pero donde vivían José y María, en Nazaret, no quedaba cerquita tampoco de Belén, ¿no? Quedaba a casi 150 kilómetros. Así que lo que ocurre en el anuncio del ángel a José y a María ocurre a una distancia bastante grande de Belén. Sería como si fuera que Nazaret está allá cerca de Tucumán y aquí es Belén y allá la banda Jerusalén. Así que hay bastantes distancias. Y Dios, que ha anunciado el nacimiento de su Hijo, va tomando el control del tiempo, el espacio, las circunstancias y va haciendo su voluntad para cumplir su propósito, el Dios eterno viniendo a este mundo. Ahora fíjate la siguiente imagen, ¿no? Cuando hablamos de la Navidad estamos hablando de Dios haciéndose hombre, misterio. Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué ocurrió en la Navidad? En la primera Navidad. ¿Qué ocurrió en el nacimiento de Jesús? El Dios eterno, infinito, invisible, espíritu, triuno, decidió hacerse hombre. Y la encarnación fue de la persona de Dios el Hijo. Dios se hace hombre. En la encarnación del Señor Jesucristo tenemos un milagro porque surge para lo que es nuestra limitada comprensión humana una persona única e inigualable. Las palabras del griego que nos ayuda a entender esta realidad es que Jesús es la única persona teoantrópica. Jesús es Teo, Dios, y antropos, hombre. No mitad y mitad, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, Él fue 100% Dios siempre, porque Él es eterno. Pero en su encarnación comenzó a ser Dios hombre para siempre. El otro día estaba poniendo mi manguera para regar y de pronto vi que el agua comenzó a correr y llegó hasta un hormiguero. Yo dije, estas hormigas van a tener problemas, se le va a inundar su casa. Mira, si podría hacerme hormiga y hablar con ellas y explicarles del peligro y darle alguna idea de cómo solucionarlo. Bueno, fue una idea solamente porque eso es imposible. Pero quiero que pienses que cuando hablamos de la Navidad estamos diciendo Dios se hace hombre. Viene a ser como uno de nosotros, toma un cuerpo semejante al nuestro y experimenta las cosas que nosotros como seres humanos también experimentamos. La Biblia dice que lo hizo en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la encarnación del Señor Jesucristo es Dios que viene a este mundo. ¿Por qué Dios se hace hombre? Bueno, hay muchos propósitos, ¿no? Podríamos recordar de que Él vino para que nosotros realmente podamos conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos en una manera más precisa quién es Dios en la persona de Cristo.
Pero Jesús viene a este mundo no solamente para darnos a conocer o revelar a Dios, sino también para deshacer las obras del diablo. Entonces Él viene para advertirnos a nosotros y para proveer a nosotros salvación. Bueno, este es un propósito muy claro y muy importante que lo recordemos en este momento. Él vino para redimir. Y eso significa que Él vino para proveer salvación al hombre, para vos y para mí. Sabes que si hay una causa por la cual Dios se encarnó, es tu vida, es la mía. Puedes estar pasando lo que sea, puedes estar pensando lo que sea de ti mismo, puedes estar mal por lo que otros piensan de ti, pero hay algo que no puedes ignorar. En la encarnación de Jesucristo te recuerda y me recuerda: soy amado. Y te dicen a vos en esta noche: sos amado, porque sos el propósito de Dios que viene a este mundo a salvar. Ahora, cuando digo salvar, tengo que explicarlo porque nosotros somos pecadores, somos necesitados de salvación. A pesar de que muchas veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos, ¿no? Que no somos tan malos como, y ahí pensamos en nuestros vecinos, no somos tan malos como, y pensamos en los defectos de nuestros amigos, y no cometo los errores que, y pensamos en los defectos de nuestros familiares. Esa es nuestra opinión propia, pero si nosotros nos comparamos a la santidad de Dios, la Biblia dice que siempre estamos faltos. Porque ya hemos nacido pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Todos somos pecadores. Luego, la manera en que ese pecado se ha manifestado en tu vida y en la mía es historia nada más. Algunos más, otros menos, uno de una manera, otro de otra. Pero el pecado ha generado en nosotros una necesidad de salvación que, si no te has dado cuenta hasta ahora, es tu necesidad más grande. Tu necesidad más grande no es económica, más dinero, ¿no? Tu necesidad más grande no es laboral, tu trabajo o trabajo o mejor trabajo. Tu necesidad mayor no es solucionar tu problema físico de salud, ¿no? Tu mayor problema, tu mayor necesidad no son los conflictos familiares o tampoco laborales o tampoco sociales. No, nuestra mayor necesidad es nuestra necesidad de Dios. Estamos separados de Él por causa de nuestro pecado. Necesitamos volver. Necesitamos tener la salvación, el perdón, la vida que solo Él puede dar. Y el Hijo fue encarnado con ese propósito. Entonces, si nosotros hacemos una secuencia, nosotros vamos a ver que del trono Jesús vino al pesebre. ¿Han visto ya la imagen del pesebre, verdad? El comedero de los animales. Resulta ser que allí en Lucas capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia, el ángel anunciándole a los pastores el nacimiento de Jesús, ¿no? Le dice: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, creo que casi todos aquí estamos al tanto de la historia, pero permítanme repasarla. Hemos quedado con el anuncio del ángel a José y a María de que habría de nacer un niño especial. El Hijo, Dios el Hijo, vendría a este mundo en un embarazo que fue normal, 9 meses, pero allí mientras iba cursando el embarazo, el emperador romano Augusto César manda un edicto que todos tienen que ser empadronados en la ciudad de sus ancestros. Y tanto José como María son de la tribu de Judá y también son descendientes de el rey David, son del linaje real. Aunque no ostentan ningún cargo, ninguna influencia y ni siquiera aparentemente hay indicios de solvencia económica. Pero es por esta razón entonces que ellos tienen que emprender un largo viaje con María embarazada, unos 150 kilómetros, calculen más o menos, ¿eh? Es como venir desde Tucumán hasta Santiago del Estero.
Y fueron varios días y varias noches y llegaron hasta Belén. Pero como el censo fue nacional, cubrió todo el Imperio Romano, había mucha gente en Belén. Entonces golpearon una y otra puerta y no encontraron lugar donde hospedarse. Y no encontraron ninguna casa que pudiera abrirse para recibirles. Solamente encontraron a alguien que abrió un establo. Y allí en el lugar donde están los animales, me imagino por las características de José, que es ahora ahí a full, ¿no? Limpiando, acomodando, buscando darle la comodidad necesaria a María. Bueno, fue allí donde nació el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, Jesús, Dios el Hijo. Y aquella noche los ángeles le dijeron a los pastores: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ha nacido el Salvador. Y esto les será de señal. Y tenemos el texto aquí de la pantalla, ¿verdad? Algo que es muy curioso cuando uno va investigando es que, bueno, a ver, permítame volver atrás en la frase, ¿eh? Dios fue anunciando la venida, su venida, mucho tiempo antes y de muchas maneras, ¿no? Pero una de las maneras fue todo el sistema levítico de sacrificios y también las fiestas en las cuales Dios instituyó para la nación de Israel, como por ejemplo la fiesta de la Pascua. Pero todo el culto, toda la adoración y todos los sacrificios estaban centrados en un lugar, Jerusalén, en una ciudad, y en un lugar, en el templo, ¿no? Empezó en el tabernáculo, luego al templo. El templo, ¿dónde estaba en nuestra geografía aquí local? ¿Eh? Si esto es Belén, ¿dónde estaba el templo? En la banda, allá en Jerusalén. Entonces ahí se hacían todos los sacrificios. Pero claro, el sistema sacerdotal del templo también tenía rebaños donde los animalitos entonces crecían y nacían, crecían y eran seleccionados y preparados para el sacrificio. ¿Sabe dónde estaban los rebaños? En Belén, allí. Así que la gente que vivía en Belén estaba muy relacionada con esto de un cordero que nace, que crece, que es seleccionado, pero que tiene un propósito, el sacrificio, ¿no? Jesús nació en el lugar donde nacían los corderos. Pero está interesante lo que leí acerca de esto, ¿no? Porque esto fue una señal para los pastores de que este niño que iban a encontrar allí en el establo, acostado en el pesebre, es el cumplimiento de la promesa, el Redentor, el Mesías. Se cuenta que allí en los rebaños, mientras iban naciendo los animalitos, aquellos que eran perfectos, sin tacha, como correspondía a los que iban a ser sacrificados después, los tomaban aparte, los envolvían y los colocaban en el pesebre. Un lugar seguro, aparte, para luego seguir atendiendo el proceso de su cría. Curioso es que estos pastores, ¿no?, que estaban acostumbrados a hacer eso para los animalitos que iban a ir allí al templo a ser sacrificados, entendieron de que ahora estaba en el pesebre aquel que un día iba a morir como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, ves, ellos fueron allí y entendieron que en ese niño estaba el cumplimiento de la palabra profética, Dios mismo interviniendo en la historia humana para proveer salvación. Ahora, cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno se da cuenta de que esto de la Navidad es un paso en la historia de Jesús que tiene una meta muy clara y muy definida, ¿no? Y la meta fue siempre la cruz. Entonces, debemos reconocer esto, la celebración de la Navidad es la celebración de la encarnación de Dios el Hijo,
Pero nosotros tenemos que saber que el nacimiento de Jesús no nos salva. Era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnara, tomara un cuerpo nuestro, pero para morir en la cruz. Y su propósito fue claramente establecido muchos años antes, pero dice la Biblia que Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ¿no? Estaba en los planes de Dios mismo, que Él mismo iba a intervenir en la historia humana para salvarte a vos y para salvarme a mí. Y claro, nosotros vivimos la vida como si fuera que Dios no existiese. Y bueno, hacemos nuestra familia y desarrollamos nuestro trabajo y pensamos en nuestra carrera y planificamos nuestro futuro. Y no nos damos cuenta de que nuestra vida es un punto. Y que Dios, que es eterno y que no tiene principio ni tiene fin, ha pensado en vos y en mí antes que nosotros existiéramos. Y a pesar de que muchas veces le hemos dado las espaldas a Dios, muchas veces hemos dicho, yo no tengo tiempo para Dios. Y cuántas veces hemos ignorado a Dios de tal manera de que jamás hemos tomado la iniciativa de buscarle. O a veces hemos vivido vidas donde escuchando de Dios hemos sido indiferentes a Él. Y hemos dicho, tengo cosas más importantes que hacer, ¿no? Claro, la hormiga tenía cosas muy importantes para hacer. No podían escuchar a quien le venía a traer la salvación. Y a nosotros nos pasa lo mismo como seres humanos. Vivimos nuestras vidas ajenas a Dios, pero Dios pensó en nosotros. Y Él vino para morir por nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo Pablo, pero yo también soy el primero, así que si Pablo me quiere pelear, voy a decir soy el segundo. Pero bueno, si Pablo no me pelea, yo también soy el primero. Y en tu caso, para vos, muchacho, chica, usted, señora, señor, ¿usted es pecador o pecadora? Porque si usted es pecador o pecadora, tengo una buena noticia. Jesús vino para salvarle. Pero si usted se cree que no es pecador o pecadora, tengo una mala noticia. No hay manera de poder aferrarse al Salvador si no entiendo que necesito salvación. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, vino para salvarnos a nosotros, y en el cumplimiento del plan de Dios, Dios se hace hombre, 100% Dios, 100% hombre, en una sola persona, dos naturalezas en un solo ser. Y cuando nosotros pensamos en Jesucristo que muere allí en la cruz del Calvario, podemos notar muchísimos detalles, pero quiero sobresaltar el siguiente. Jesús dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es muy importante recordar esto porque cuando volvemos a la cruz, nos parece que Jesús es víctima. Y sí, en un sentido sí, ¿no? Él sufrió la traición, la negación, el desprecio, la burla, la injusticia, los azotes, el dolor allí de los látigos, su cuerpo ensangrentado, maltratado, golpeado, la corona de espinas en su cabeza. Y puedo describir todo el sufrimiento físico, pero quiero decirte, Él sabía y Él determinó hacer eso por amor de vos y por amor de mí. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue necesario que Dios tomara un cuerpo para derramar su sangre por ti y por mí. El mismo Dios, autor de la vida, toma vida humana para entregarla en precio de salvación por nosotros. Es entonces en la cruz donde la justicia de Dios es satisfecha. El castigo que debería caer sobre nosotros cae sobre sí mismo. Él es el juez y el que paga la sentencia a la vez. Él determina culpable, digno de muerte, y Él mismo se ofrece para pagar en lugar de nosotros. Ahora, ¿ves por qué la cruz es central? Jesús nació para morir
Bueno, nosotros todos vamos a morir también, pero su propósito era morir para proveer salvación. Y entonces el Señor Jesucristo, que entrega su vida allí en la cruz, ponelo por favor, Juan 19:30, dice así en la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús murió de la manera en que nosotros no podemos morir. Nosotros morimos cuando Él determina, pero Él determinó el momento de su muerte. Nadie de nosotros tiene control ni sobre su nacimiento ni sobre su muerte, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios que vino a este mundo, se encarnó y soberanamente entregó su vida por nosotros. No sé si notas, cuando Él dijo está todo cancelado, todo está completo, Él entrega su espíritu y expira. El mismo Dios en control del minuto, el segundo exacto de la muerte física. Y allí muestra una y otra vez que Él es Dios, Dios hecho hombre para salvarnos a nosotros. Ahora volver por favor la imagen allí, porque he elegido esta imagen de las tres cruces, no porque haya salvación en ninguna de las otras cruces, ¿no? Solamente hay salvación en Jesús. Pero estas tres cruces es como que representan, es el prototipo de tres personas, ¿no? En la del medio es el prototipo de aquel que muere no por sus pecados, sino por los nuestros. Él nunca cometió pecado. Él nació, vivió y murió sin pecado, llevando tu pecado y el mío para morir en la cruz. Entonces Él muere por nosotros, ¿eh? Él muere para que nosotros podamos vivir. Pero hay una de esas cruces que representa el prototipo de aquellos que mueren en sus pecados. Y quizás representan un número muy alto de personas, quien a pesar de que Jesús murió para salvarles, sin embargo, en sus corazones resisten a Dios y a su propósito de salvación. Le dicen no, quizás lo ignoran, quizás lo rechazan, quizás sencillamente les son indiferentes. Pero hay una persona más allí en el Gólgota, que es el prototipo de aquel que vive porque otro murió. Y estoy hablando de aquel ladrón que reconociendo su culpa, su pecado, clama a Jesús. Dice, Jesús, acuérdate de mí. Es el clamor de un pecador que reconoce su necesidad del perdón de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día, este hombre que fue malhechor y que cometió delitos dignos de muerte y que pagó con su vida por esos delitos, pero en el mismo momento, antes de morir, encontró la fuente de la vida en aquel que estaba muriendo por él. Y ese día se encontró con Jesús como se lo prometió, por supuesto. Así que la secuencia es así, ¿no? Está el trono, está el pesebre, la cruz. Pero dice la Biblia que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿no? Después de la cruz, Él está en el trono, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Dios. Habiendo cumplido el propósito de la redención, se sentó hasta que los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Bueno, y estoy contando parte de la historia pasada y parte de lo que Dios dice que va a ser la historia futura. Pero sabes que elegí esta imagen porque es la imagen del jardín de la tumba. Es una foto. Está en Jerusalén actualmente.
Es el único lugar dentro de todos los lugares históricos religiosos de la zona a cargo de, digamos así, el sector protestante o evangélico, vamos a decirlo. Pero suficiente. Suficiente para poder recordar una y otra vez que Él no está allí. Él murió, pero Él resucitó, Él está vivo. Y en Él hay esperanza. ¿Sabes que podríamos hacer toda una argumentación acerca de cómo este lugar testifica de que Jesús está vivo y que Él es Dios? No un ser creado por Dios, no un ser inferior a Dios, sino Dios mismo, que viene a este mundo, se encarna, muere en la cruz, pero resucita al tercer día. Pero solamente quiero decirte, Él murió y resucitó. Y Él es el único Salvador. Vino para eso. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido. Tú estabas perdido. O quizás lo estás. Y tienes que saber de que Dios vino para proveer salvación para nosotros. Y en esta tumba vacía encontramos la base de nuestra esperanza. Él no está allí. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Él dijo así, nadie quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y poder para volver a tomar. Él es Dios. Solamente Él podía hacer eso. Pero solamente un tiempo antes Él proclamó y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es que en la persona de Cristo, en su muerte y su resurrección, hay esperanza de gloria. Por eso Dios quiere en este tiempo de Navidad que nosotros podamos enfocarnos en Él, el único y suficiente Salvador, el Dios eterno y el que es digno de toda la gloria y de todo el honor. Pablo dijo así en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sabes que aquí el apóstol está sintetizando el evangelio, las buenas noticias, la promesa de Dios. Hay salvación en Jesucristo. Él puede perdonar nuestros pecados y darnos vida y vida eterna. Hay salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que deciden creer en Él. Por eso la Escritura te dice a vos y a mí que debemos alzar nuestros ojos y mirar a Jesús, quien vino a este mundo, quien murió, quien resucitó, y aferrarnos a Él por la fe como nuestro único, suficiente Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es la expresión de fe en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Él es Dios que ha muerto por nuestros pecados, se ha levantado triunfante al tercer día y hoy ofrece por gracia salvación a todo aquel que cree. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como aquel ladrón allí al lado de Jesús, nosotros podríamos identificarnos, ¿no? No importa que nosotros estemos en una situación límite como aquel hombre, solamente tenemos que clamar, Jesús, sálvame. Y Él lo hace. No importa si como aquel hombre nosotros pensamos que es nuestra última oportunidad. Si decimos, Jesús, sálvame, hay salvación en Cristo Jesús. No importa que nosotros sintamos que lo hemos hecho todo mal.
y que ya no hay oportunidad de volver atrás. Este hombre vuelve a ser un prototipo de esperanza. ¡Sálvame! Y hay salvación, ¿no? Pero quizás no estamos en esa situación como aquel hombre que estaba allí muriendo al lado de Jesús. Cualquiera sea nuestra situación, es la oportunidad para decir, sálvame. Quizás seas un hombre, una mujer, un joven, un niño, como todos. Pecadores, pero bueno, que hemos escuchado acerca de Jesús y hemos entendido nuestro pecado, nuestra culpa. No estamos en una situación de problemas o quizás de estrés o en una situación de callejón sin salida. Sencillamente estamos en la posibilidad de conocer al Salvador. Yo tenía 6 años, o sea que no era adicto, no era borracho, no era ladrón, era solamente un pecador perdido. Siempre conté que Dios utilizó un elemento muy eficaz para que yo entendiera que era pecador. Y fue la chancleta de mi madre. Ese me la dejó clara. Y mi madre tenía un problema del tobillo, fruto de un accidente que tuvieron en mi familia cuando estaba embarazada de mí. Entonces no tenía mucha agilidad para caminar rápido o correr, pero tenía una puntería esa chancleta, quiero decirle, muy, muy acertada, ¿eh? Cuando nosotros nos mandábamos nuestras macanas y desobediencia, pensábamos que podíamos huir del castigo y justo cuando estábamos por doblar la puerta llegaba el anuncio, ¿ah? Has hecho macanas, ¡pah! Ahí, bien en el lomo. Dios lo usó mi madre para que yo reconozca mi pecado. Y mis peleas, mis desobediencias, mis malas palabras, mis mentiras, mi orgullo, fue claramente evidenciado. No necesitaba más para ser pecador y perdido. Con lo que tenía era suficientemente claro. Pero también aquella noche, digo noche porque era una reunión, unas conferencias, y en aquel momento las conferencias eran varias reuniones, ¿no? Durante el fin de semana, entonces a la mañana, a la tarde, a la noche. En general había guardería, ¿no? Como ahora recién han ido los chicos hacia arriba, y nada más que en las conferencias se hacía un poquito más grande la cantidad de la edad, ¿no? En las cuales íbamos a la guardería. Así que era muy lindo ir a la guardería, siempre había un lindo programa allí para los niños. Por la mañana en la reunión no había guardería, entonces con una prima nos fuimos a la plaza de la esquina a jugar. Estoy hablando de hace varios años atrás, no había problema de ir a la plaza a jugar, ¿eh? No había riesgo. Y allí mientras jugábamos, mi prima me dijo, Freddy, ¿vos ya has recibido al Señor Jesús? Yo le dije, yo todavía no, ¿eh? Y puedes creer que no me dijo absolutamente ni una sola palabra más, pero Dios utilizó esa pregunta para que yo tome conciencia de algo que muy importante, que vos también tomes conciencia. Sin Cristo estamos perdidos. Y esa noche Dios obró con mi madre, que en vez de mandarme a la guardería dijo, quiero que quedes y escuches la reunión. Mamás, papás, nunca pierdas esa oportunidad de hacer que tu hijo escuche la Biblia. Y fue en esa noche donde Dios permitió que pudiera escuchar el mensaje otra vez. Y fue la noche que recibí a Jesucristo como mi Salvador. Señor, sálvame. Y quizás hoy puede ser tu noche. No importa dónde estás, no importa lo que ha sucedido hasta aquí, no importa la circunstancia presente, es tu oportunidad para conocer al Dios Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y si has entendido de que
Eres el objeto del pensamiento, el amor y el propósito de Dios en la encarnación, en la eternidad, en la encarnación, en la entrega y en la exaltación. Que sea el clamor de tu corazón en esta noche diciendo: Dios, sálvame, sálvame, creo en ti. Eres el Dios eterno que has venido a salvarme. Creo que has muerto y has resucitado por mí y creo que has derramado tu sangre para mi salvación. Allí en tu corazón, eleva tu clamor a Jesús, invócale, serás salvo. Puedes allí en tu corazón decirle: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, necesitado de ti, necesitado de tu salvación y de tu perdón. Creo, Jesús, que tú eres Dios. Decile: creo, Jesús, que tú eres Dios, que me amas, que has muerto y has resucitado por mí. Decile así: creo, Jesús, que eres Dios, que me amas, que has muerto y has resucitado por mí. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Jesús, sálvame. Entra en mi corazón, límpiame. Recibo la vida que tú me das. Y mientras que estamos todavía con la cabeza inclinada, quiero pedirle que si alguno ha hecho esta oración en esta hora y le ha dicho: Jesús, sálvame, me lo indique levantando su mano y bajándola. ¿Quién ha orado así a Jesús hoy? Dios te bendiga. Así en el medio he visto. Dios le bendiga, señora. Dios te bendiga. Alguien más que en esta noche, mirando a Jesús, quién es Él y lo que ha hecho, le ha dicho: Jesús, entra en mi corazón, creo en ti. Por favor, levanta tu mano y bájala bien alto para que pueda verla. Haya visto en el medio, aquí adelante. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Él. Querido Dios, gracias te damos en esta hora porque podemos reconocer que somos el propósito de esta celebración que quizás el mundo la hace sin entender su sentido. Pero gracias, Señor, porque podemos saber que tú has pensado en nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, bendice a las personas que en esta noche han abierto su corazón a ti, que han puesto su fe en tu persona, que han clamado en su corazón: Jesús, sálvame. Oh Dios, confirma la fe en sus corazones. Sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas. Oh Dios, que si alguien está todavía luchando en su corazón, que en esta hora pueda clamar a ti y ser salvo. Oramos y te agradecemos por lo que eres. Te alabamos, Señor, por tu maravillosa persona y lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.